Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Política Peruana con Tomás Franco. Bueno, el día de hoy quería comentarles unas cosas muy interesantes sobre la fiscal Patricia Benavides, porque ya la han puesto en la mira. ¿A quién me refiero? Bueno, hay alguien que no se casa con nadie y ha dicho de que esta actitud de la fiscal Patricia Benavides, de estar actuando de forma abiertamente irregular, aprovechándose de su poder para beneficiar a su familia, a su hermana, a los cuellos blancos, a Kenji Fujimori, incluso a la pestilencia, tiene que parar. ¿A qué me refiero? A la congresista Silvana Robles de Perú Libre. Miren lo que ella ha dicho, es algo muy interesante. Hace unos días, la Junta Nacional de Justicia destituyó por unanimidad al juez aprista Hugo Velázquez, que en el 2013 anuló las declaraciones de Alan García y todo lo actuado por la megacomisión que investigaba las graves acusaciones contra el expresidente y toda su gestión de gobierno. Saludo la firmeza de la Junta Nacional de Justicia para destituir a jueces y fiscales involucrados con los cuellos blancos. Espero la misma firmeza para investigar las actuaciones de la Fiscalía respecto al cese de fiscales idóneos que investigan este caso y el de otros magistrados corruptos. ¿Qué les parece? Directo a Patricia Benavides, que ha hecho uso indebido de su poder para beneficiar a su hermana acusada de recibir sobornos del narcotráfico. Alguien que ha desactivado el equipo que investigaba los cuellos blancos, que ha beneficiado a Kenji Fujimori, también retirando a la fiscal, la misma fiscal que investigaba a su hermana, tenía el caso de los Mamani videos, e incluso se supo que también había retirado a la fiscal que sigue el caso de la resistencia. Y yo creo que esa iniciativa de Silvana Robles me parece muy positiva, y yo creo que los demás congresistas de izquierda deberían unirse, e incluso, si es que la Junta Nacional de Justicia no actúa, deberían convocar a una movilización. Los trabajadores deberían exigir que sea sancionada la fiscal de la nación, porque no es una persona idónea para estar en el cargo, para no hablar de sus estudios irregulares, de haber sacado una maestría en 3 meses y un doctorado en 3 meses, nada más y nada menos que en la universidad a las peruanas que le quitaron la licencia y que encima pertenecía al fujimorista Joaquín Ramírez, que como ustedes saben está acusado de lavado de activos y ha sido secretario general de Fuerza Popular. Así que muy positiva esta iniciativa de Silvana Robles, y esperemos que el resto de los congresistas de izquierda se unan a esta medida, y como dije, si es necesario que el pueblo se movilice para exigir que sancionen a Patricia Benavides, hay que hacerlo de todas maneras, porque ella actualmente está actuando a favor del golpe de Estado, no está interesada en buscar la verdad de estas denuncias de corrupción que se han hecho contra el presidente. También quería hablarles de cómo el presidente Castillo, y su gobierno están tomando medidas que están cambiando políticas que se implementaron en el fujimorismo. Miren lo que cuenta Sigrid Bazán, es algo muy interesante para que vean por qué el fujimorismo rechaza el gobierno de Pedro Castillo. Tras 30 años de lucha, los trabajadores de construcción civil recuperaron aquello que les fue arrebatado en los 90, de la mano de la FETCCP. Trabajamos en un proyecto de ley que hoy es ley. Jubilarse con 55 años de edad y 15 años de aportes ya es una realidad. Para esos trabajadores que por realizar esta actividad considerada de alto riesgo terminan con serios daños a su salud. ¿Qué le parece? Bueno, esto es muy interesante. Sigue Lozano dice que la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú han obtenido, a través de este proyecto de ley que ha trabajado ella, un beneficio que les había sido arrebatado en la época de los 90. Esa es una de las razones por las cuales el fujimorismo ataca al gobierno. Esa es una de las razones por las cuales la derecha rechaza al gobierno de Pedro Castillo, porque así como este proyecto de ley que beneficia a los trabajadores de construcción civil para que puedan jubilarse antes por el trabajo que tiene, que afecta a la salud, también el presidente dio un decreto supremo para facilitar el derecho de huelga, fortalecer la negociación colectiva de los sindicatos, y esa es la razón por la cual ellos atacan constantemente al gobierno y siempre quieren buscar tirarse abajo los decretos supremos del presidente. Ya se ha convocado una movilización para enfrentar esta arremetida de Adriana Tudela, también simpatizante del fujimorismo, que quiere cercenar estos derechos a los trabajadores. Así que una muestra más de por qué el fujimorismo rechaza este gobierno, y también una crítica a esos sectores de izquierdas mezquinos que no quieren reconocer nada al presidente y dicen de que simplemente
Castillo continúa con la misma política. Bueno, si fuera así, no creo que el fujimorismo actuaría de esta forma, ni menos veríamos a los grupos económicos criticando constantemente el gobierno, e incluso los propios caviares no estarían con esta posición golpista igual que la derecha bruta y achorada. Y hablando del fujimorismo, desde que Marta Moyano ha llegado a la mesa directiva, ya inició la repartija. Una repartija exclusivamente para fujimoristas. Miren esto. Milagros Takayama, personera legal de Fuerza Popular, quien presentó la denuncia de fraude en las elecciones de 2021, fue nombrada jefe del Fondo Editorial del Congreso. La designación fue realizada por Marta Moyano por orden de Keiko Fujimori. ¿Qué les parece? Está en el Fondo Editorial del Congreso, ¿no? ¿Y cuál es su mérito? Simplemente haber ido a decir fraude sin pruebas. Imagínense, Marta Moyano la pone en el Fondo Editorial del Congreso simplemente por ser fujimorista. No tiene un mérito para estar ahí. Pero no es el único caso. Miren esto. La ex congresista fujimorista Karina Beteta es designada jefa de la Oficina de Participación Ciudadana, que depende de la primera vicepresidenta Marta Moyano. Imagínense, una de las peores congresistas que hemos tenido. Ustedes se acuerdan de Karina Beteta, ¿no? Realmente era nefasta, ¿no? No muy diferente a una María del Carmen Alba, a una Patricia Chirinos. Y bueno, ahí está. También tiene su puesto en el Estado. ¿Cuál es su mérito? Ser una rabiosa fujimorista. Bueno, y después esta es la gente, ¿no? Que dice que la familia del presidente vive del Estado, o incluso atacar a la gente de Perú Libre por estar en puestos en los ministerios, con la única diferencia es que Perú Libre ganó las elecciones. Estos, ¿no? Perdieron, fueron derrotados, denunciaron fraude sin pruebas, ¿no? Y encima, ¿no? Ahora que llegan a la mesa directiva, pone gente sin ningún tipo de mérito, gente abiertamente enemiga de la democracia, ¿no? Que se aprovecha para entrar al Estado para lucrar. Realmente esto debería investigarse, esto debería denunciarse. Los congresistas de izquierda deberían denunciar qué mérito tienen estos fujimoristas para estar en esos puestos. Es decir, que simplemente con ser fujimorista puedes entrar a esos puestos del Congreso. Es increíble. Marta Moyano no le interesa el pueblo, ¿no? En lugar de tomar la iniciativa para hacer un proyecto de ley como el que trabajó Sigrid Bazán, ¿no? Para los trabajadores de construcción civil, no le interesa, ¿no? Hay que poner a fujimoristas en el Estado. Realmente esto es vergonzoso y, repito, tiene que ser denunciado. Ahora hablemos de la campaña que le hicieron a Pedro Castillo en las elecciones. ¿Se acuerdan que dijeron de que con Pedro Castillo el Perú se iba a la ruina? Iba a haber una crisis económica como la de Venezuela o peor. Eso es lo que nos dijeron, ¿no? Desde la derecha. Bueno, miren esta información. Mejoran perspectivas económicas. El Producto Bruto Interno del país se expandió 3.44% en junio, lo que representó un alza del 3.54% en el primer semestre de 2022 y 5.51% en los últimos 12 meses. ¿Qué les parece? Se expandió el PBI. ¿No se supone que con Castillo no íbamos a la ruina? ¿No se supone que íbamos a una crisis económica nunca antes vista en la historia? Obviamente que este índice no indica necesariamente que el Perú es una maravilla. Obviamente hay muchos problemas, pero no es el desastre que nos anunciaban. Y así han salido otras cifras que yo también le mencioné en otros videos para aquellos que me vienen siguiendo de tiempo, en donde se ha desmentido toda la patraña de Keiko Fujimori y de los medios de comunicación. Prácticamente ellos nos decían que la única forma de obtener cierta estabilidad económica era con Keiko Fujimori. Bueno, eso no es así. Ahora lo que corresponde es que estos índices económicos que aparecen y que son positivos se trasladen, ¿no?, en políticas que mejoran las condiciones de vida del pueblo. Porque estos índices económicos generalmente hablan de cómo le va bien a los sectores empresariales, ¿no? Por eso han salido cifras de que hay bancos que están yendo muy bien, centros comerciales también, el propio Grupo Romero que financió a Keiko Fujimori está ganando plata como nunca. Increíble, ¿no? Bueno, ahora lo que se tiene que hacer es grabar la riqueza de esos grupos económicos para que el Estado tenga dinero para fomentar políticas de salud, de educación, mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, regular el abuso de los bancos, es decir, ¿no?, tomar medidas que beneficien a la población. Pero queda desmentida la patraña de los sectores de la derecha y de la prensa que decía que con Castillo se venía el desastre. Y por último, López Aliaga. Bueno, ayer hizo noticia, ¿no?, por algo que a muchos le ha parecido gracioso, ¿no?, pero es en serio, ¿no? Miren,
solicitan al jurado electoral especial su exclusión por presunta condición de ebrio habitual. Solicitud fue remitida por el ciudadano Denny Aguilar Coral, quien advierte a la institución una aparente incapacidad del candidato a la alcaldía de Lima. Bueno, imagino que esto lo habrá hecho porque durante la campaña presidencial se le vio en una ocasión donde estaba ebrio, ¿no? Ahí está esta imagen, miren cómo él no podía bajar de las escaleras, ¿no? Había ido a una de sus actividades políticas, tenían que ayudarlo a bajar, ¿no? Y también dio unas declaraciones ahí donde se veía pues que estaba muy tomado. Esto muchos lo toman con gracia, pero hay que decir que al margen de esto, López Aliaga es una persona que no puede ser candidata en primer lugar porque no ha pagado su deuda con la SUNAT. ¿Cómo es posible que alguien postule ser alcalde de Lima, alcalde de cualquier ciudad y tenga deudas con la SUNAT? Es increíble, ¿no? Y no estamos hablando de alguien que es dueño de una pequeña bodeguita, no, alguien que es millonario. Imagínense, esto es lo peor, ¿no? Hay que ser bien sinvergüenza para ser millonario y no pagar la deuda con la SUNAT. Y encima de eso, también fue acusado de haberse beneficiado con una ordenanza de la Municipalidad de Lima cuando Castañeda era alcalde para construir edificios a través del cambio de la zonificación que se hizo con esta ordenanza. Es decir, alguien que ha sido beneficiado bajo la gestión corrupta de Castañeda Lossi. Para no hablar de cómo él no solamente se benefició con Castañeda, sino también bajo la gestión de Sagasti, porque su empresa Perú Rail, ¿no?, obtuvo una renovación en la concesión bajo el último día del gobierno de Sagasti, algo muy irregular, por cierto. Eso debería investigarse. ¿Cómo le renueva la concesión un día, ¿no?, antes de que Sagasti deje de ser presidente? Y la empresa Perú Rail, ¿no?, es una empresa que obtuvo, ¿no?, esa concesión después de la privatización que hizo Fujimori. Es por eso que López Aliaga siempre ha sido fujimorista. Él se benefició en la época de Fujimori con la empresa Perú Rail. Así que alguien que está alineado con el golpismo, alguien que es aliado de Keiko Fujimori, alguien que abiertamente, ¿no?, llama a dar un golpe de Estado, no puede ser alcalde de Lima. Así que además, si lo excluyen o no, porque bueno, no sé si lo excluirían por eso, sería algo realmente histórico que excluyan a alguien por su condición de ebrio, ¿no? Pero así no lo hiciera, ¿no? El pueblo no puede votar por un impresentable como este. Bueno, eso es todo. Espero que les guste este video. Me gustaría que lo comenten, que le den like y se suscriban al canal. Ya saben, me pueden seguir en mis redes sociales. Les dejo en la descripción los links para que me puedan seguir en Facebook, en Twitter y en TikTok. Nos vemos.